En la portada del atraso cambiario, la política cambiaria que se está llevando adelante recibe algunas críticas o por lo menos se genera una polémica. Exactamente, y ese será el tema de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Te vemos, Julieta, te escuchamos. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de explicar un tema que es súper complejo, pero que está sonando cada vez más. Y si bien ya había varios actores del mundo empresarial y del mundo de la economía que han estado hablando sobre el tipo de cambio en el último tiempo, el debate ya pasó a esferas políticas, por ejemplo, a la Cámara de Senadores, donde el nacionalista Sebastián da Silva hizo un comentario en la última sesión vinculado a este tipo de cambio. Antes de meternos en cómo ha evolucionado el dólar y cuáles son las cuestiones que se pueden hacer, cuáles son los reclamos, vamos a escuchar la opinión de da Silva vinculado a la política cambiaria del Banco Central del Uruguay y cómo eso impacta a nuestro país. En el gobierno, señora presidenta, nosotros estamos promoviendo el inicio de una debacle, una desgracia, que es volver a tener el dólar por debajo de los 40 pesos. ¿Por qué digo esto, señora presidenta? Porque hemos tomado medidas del Banco Central que llevan a el inicio de un atraso cambiario, que es la génesis de todos estos problemas. Nadie piensa, señora presidenta, que tenemos que estar en el tipo de cambio como la Argentina, pero hay que tener algo de conocimiento de la realidad para saber que un país exportador no puede ser el único país en el planeta Tierra que en estas circunstancias internacionales sea el único país en el mundo donde se fortalece la moneda local y se debilita el dólar. En el resto del mundo pasan otras cosas. Y eso nosotros desde el Senado tenemos el deber de alertar. Bueno, y ahora sí, Julieta, podemos contar cómo ha ido evolucionando el dólar. Bueno, estábamos viendo lo que decía recién da Silva vinculado a Uruguay yendo a contrapelo del mundo. Para comenzar a explicar qué es lo que ha sucedido, vamos a ver en pantalla una gráfica que muestra la evolución del dólar en el último tiempo. Aquí pueden ver, estamos empezando a verlo desde comienzos de 2020 y vamos hacia 2022. Y lo que podemos observar, si nos enfocamos aquí en el último tiempo, es este último tramo, es que ha habido una caída del entorno del 10% en lo que va del año. Y esto lo que significa, o sea, lo que estamos viendo aquí es cuántos pesos sale comprar un dólar. Y eso es lo que se ha ido modificando y en el último tiempo ha habido una caída bastante importante. Si vemos la imagen anual, es lo que significa lo que decíamos, cerca de un 10%. Es decir, a comienzos de años un dólar salía en 44 pesos, ahora sale 40 pesos. Esto muestra una caída, como decíamos, del 10% y en realidad esto que podemos ver en Uruguay no es lo que ha sucedido en otros países. De hecho, es lo contrario a lo que ha sucedido en otros países y es por esto que se expresa que se está yendo a contrapelo, justamente porque el peso uruguayo se fortaleció frente al dólar, mientras otras monedas, no solamente de la región, sino de muchos países del mundo, se debilitaron frente al dólar. Ahora, Julieta, ¿y esto qué significa en términos de competitividad, por ejemplo? Bueno, significa que nuestros problemas de competitividad se están agudizando, se están profundizando. ¿Por qué? Bueno, porque si observamos el tipo de cambio real, que es lo que compara nuestro tipo de cambio con los de otros países y mezcla variables como por ejemplo la inflación de cada país, lo que estamos viendo es que estamos realmente despegados, estamos realmente teniendo un comportamiento a contrapelo. Por ejemplo, si miramos el promedio histórico, estamos 30% más caros que nuestros socios comerciales con este tipo de cambio actual. Y si miramos a la región puntualmente, estamos 48% más caro en dólares que Argentina y 36% más caro en dólares que Brasil. Y eso obviamente complica la situación, no solamente por la competitividad en términos externos, que es salir a competir justamente en la región y con otros países también en nuestros precios, sino también por la sostenibilidad de las empresas agroexportadoras en Uruguay que tienen costos fijos en nuestro país en pesos.
Bien, ¿y qué es lo que podría hacer el Banco Central? Bueno, esos son algunos reclamos que se le están haciendo al Banco Central. Estábamos recién escuchando el reclamo puntual de Da Silva vinculado a la política cambiaria y hoy se le hicieron algunos reclamos más a el presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, explicando cuál es pidiendo cambios o diciendo que hay reclamos de determinados sectores que piden cambios, y él explicó cuál es la política cambiaria de Uruguay y dijo que seguramente no va a tener modificaciones. ¿Cómo se va a comportar el dólar de acá a fin de año? ¿Cuáles son las proyecciones del Banco Central? No tenemos proyecciones del dólar. Algunos empresarios manifestaban preocupación por un atraso cambiario y lo que eso puede llegar a perjudicar, por ejemplo, aquellos que exportan para luego la conversión. No, Uruguay tiene un sistema de libre flotación y hoy el tipo de cambio responde a la oferta y demanda del mercado. ¿El banco no planifica hacer alguna intervención? No, el sistema cambiario en Uruguay es un sistema de libre flotación donde nosotros la intervención es una posibilidad, pero por supuesto nunca la vamos ni a anunciar ni a decir. Respecto a la... Estamos escuchando ahí las palabras de Diego Labat explicando el sistema uruguayo. Se le hicieron reclamos vinculados a las cotizaciones y otro de los reclamos que se tiene que ver con las tasas de interés, que es una de las perillas en este lenguaje político moderno para regular el precio justamente del dinero. Lo que se le reclama es que dejen de aumentar las tasas de interés. Lo que dijeron desde el BCU es que seguramente haya un aumento más y luego no haya más aumentos, pero en realidad no tenemos certeza de lo que va a suceder ni tampoco de lo que podría haber sucedido si no se hubieran hecho estos incrementos en las tasas de interés. ¿Por qué el Banco Central de Uruguay sigue elevando las tasas de interés? Bueno, por un lado, para desacelerar la inflación e intentar acercarse a las metas oficiales que se fijaron y que ya sabemos, y lo sabemos por las columnas de Germán de Agosto, que han dado bastante de qué hablar y que se encuentra Uruguay en una situación compleja en ese sentido, y además porque la tasa de interés es la única herramienta actual que tiene el BCU para regular este tipo de cuestiones. Y ahora y en concreto, ¿no, Julieta? ¿Qué es lo que reclama la Federación Rural? Bueno, la Federación Rural es uno de los actores junto con, por ejemplo, la Cámara de Industrias y la Unión de Exportadores, que vienen hablando de esto hace mucho tiempo, pero recientemente, hace horas nomás, sacaron un comunicado expresando su preocupación profunda por lo que está sucediendo en el sector agroexportador con la política cambiaria, diciendo que entienden por qué se han tomado las decisiones que se han tomado, pero que hay que atender esta preocupación que está teniendo el sector porque señalan que es uno de los sectores que más impulsan la actividad económica uruguaya. Además de sus reclamos vinculados a la política cambiaria, también tienen algunas preocupaciones vinculadas a lo que sucedió con la recuperación salarial. Entonces dicen que están en un panorama complejo. Vamos a escuchar ahora a el representante de la Federación Rural explicando cuál es la situación y cómo esto afecta el comercio y este sector de actividad económica. Los productores nos venían planteando constantemente esa disminución de la tasa de cambio, que se asocia a la disminución pronunciada en el valor de la hacienda. Entonces hubieron dos componentes que lo que han hecho es afectar el ingreso del productor. Y nos preocupa que se entienda que la herramienta como para sostener la inflación o manejar la inflación es una tasa de cambio baja, que la verdad que nos deja complicado no solo a quienes de alguna manera estamos relacionados con el sector exportador, sino que involucra a mucha más gente, ¿no? Hay muchas industrias o pequeñas empresas que también se ven afectadas por esto. En el Uruguay cuesta 2 veces más que en Argentina y una vez y media más que en Brasil o Paraguay la faena de un animal. ¿Cuánto de eso está afectado por la tasa de cambio? Sería bueno que ustedes se lo pudieran preguntar a los propios industriales, pero digamos, algún efecto hay ahí sobre la tasa de cambio que en definitiva hace que quedemos menos competitivos con quienes venden los mismos productos que producimos nosotros.